Hey chicos, saludos a todos, bienvenidos a este video tutorial donde les explicaré cómo medir el volumen de un cilindro. Realizaremos algunos cálculos matemáticos para determinar el volumen del cilindro con su respectiva incertidumbre, que no es más que el margen de error que puede existir en el cálculo del volumen del mismo. Bien, comenzamos con la fórmula matemática para el volumen de un cilindro. Esto no es más que el área de la tapa del cilindro por la altura del mismo. Buscamos el radio del cilindro. Para determinar el radio del cilindro debemos determinar el diámetro del mismo. El diámetro lo obtendremos midiéndolo directamente del cilindro a calcular el volumen y lo dividiremos entre 2. Medimos el diámetro y la altura del cilindro. Para esto utilizaremos instrumentos que midan longitudes. Nosotros para medir el diámetro del cilindro utilizamos un vernier y para medir la altura utilizamos una regla tipo escuadra bastante común. En nuestro ejemplo demostrativo contamos con un cilindro de 13,4 centímetros de altura y 9,445 centímetros de diámetro. ¿Cómo medir con un vernier? Un vernier posee dos escalas, una grande llamada regla y una pequeña llamada nonio. La regla determina la parte entera y el primer dígito decimal de la cantidad. El nonio determina los últimos dos dígitos de la cantidad. Para saber cuáles son los últimos dos dígitos de la cantidad, simplemente buscamos el punto donde las pequeñas líneas de la regla y las del nonio se alinean y contamos cuántos espacios hay desde el 0 hasta ese punto. Sabiendo la incertidumbre del vernier, podremos determinar esa pequeña cantidad y sumársela a la cantidad que ya había determinado la regla. En nuestro ejemplo demostrativo contamos con un vernier de más o menos 0,005 centímetros de incertidumbre y la regla tipo escuadra que utilizamos contaba con una incertidumbre de más o menos 0,1 centímetro. Luego de obtener los datos procedemos a calcular el volumen. Simplemente sustituimos los datos ya obtenidos en la fórmula del volumen que mencionamos al principio. Como pueden ver en pantalla, el volumen de nuestro cilindro era de 939 centímetros cúbicos. Luego de determinar el volumen procedemos a calcular la incertidumbre del mismo. Simplemente derivamos parcialmente la fórmula del volumen que ya teníamos con respecto al radio y la altura, que son los valores de lo que depende esto. Multiplicamos la derivada parcial del radio por el delta radio, que sería la incertidumbre del instrumento con el que se midió el radio o el diámetro, y la derivada parcial con respecto a la altura por la incertidumbre del instrumento con el que se midió la altura, y obtendremos una ecuación como la que ven en pantalla. Luego de tener la ecuación simplemente sustituimos valores que ya conocemos, que son el radio, el delta radio, la altura y del delta altura. Luego tendremos un valor, ese valor será el delta volumen o la incertidumbre del volumen. Como pueden ver, en nuestro ejemplo demostrativo contamos con un delta volumen de 9 centímetros cúbicos. Finalmente, la presentación del volumen sería el volumen más o menos el delta volumen. Como se observa en pantalla, el volumen del cilindro que nosotros utilizamos para demostrarles cómo realizar la medición es de 939 más o menos 9 centímetros cúbicos. Bueno chicos, este fue todo. Espero que este video sea de ayuda para alguien. Es un placer contribuir con ustedes. Gracias.